Gracias, chicas. Me siento bien contenta de estar aquí. Ya conozco a la gran mayoría. Algunas de ustedes las conozco de hace años. A Meli la conozco desde bien pequeña. Otras hemos tenido la oportunidad de abrazarnos, de llorar juntas y otras son amigas de mis amigas, así que las quiero como si fueran mis propias amigas. Y fíjense que cuando Mariana me invitó a estar acá, el título me pareció bien emocionante porque me pareció emocionante, muy interesante y también me pareció animante, ¿no? Porque cuando nos animan a que lo que tenemos no es suficiente y nos incitan a ir más allá, siempre hay esperanza de que puede ser mejor para nosotras. Así que este es el inicio de una serie de clases que van a tener y estoy muy emocionada por lo que vamos a aprender juntas y lo que van a seguir aprendiendo ustedes en los siguientes días. Entonces, acompáñenme a orar para poder empezar juntas con nuestra clase. Querido Padre, te amamos, Dios, te agradecemos por tu compañía, por tu fidelidad, por tu amor que es suficiente, es inagotable, Dios, por tu amor que no cambia pese a las dificultades, a quienes somos, a lo cambiantes que podemos llegar a ser. Te agradecemos por tener un plan para nosotras y porque ese plan tiene un propósito, porque tu plan es para nuestro bien, aun cuando el escenario a veces parezca desalentador o parezca incierto, tu plan siempre es mejor que el de nosotras. Ayúdanos a confiar en eso, a pelear, Dios, por poder ver tu plan y ver tus promesas cumplidas. Quédate en control de este tiempo, de la tecnología. Gracias por tenernos aquí reunidas y permitirnos abrir y aprender juntas tu palabra. Gracias por todo lo que nos das y en el nombre de Jesús te oro. Amén. Gracias, chicas. No sé si en algún momento en su vida han escuchado esta frase que dice, me vendieron gato por liebre. Seguramente no la conocen porque es una frase como de nuestras mamás, ni siquiera es una frase de mi generación, así que igual y ustedes no la han escuchado, pero cuando pienso en esta frase, pienso en algo que me pasó. No sé si se acuerdan que hace unas semanas, unos meses, hubo esta ola de calor que estaba horrible, que estabas toda sudada, que no podías ni caminar en la calle, pues justamente en esa temporada yo tenía mucha sed porque estaba muy acalorada y me acuerdo que en el día me tomaba como 3 o 4 litros de agua y justamente un día compramos agua purificada y ese mismo día yo me compré, bueno, Surit y yo nos compramos unas alitas y yo me enfermé. Estuve casi un mes enferma del estómago, con una infección súper fuerte, bajé como 4 kilos de peso y fui a 3 doctores diferentes y no encontraban qué era lo que yo tenía. Solo me decían que era una infección en el estómago y yo también pensaba, es una infección porque me comí unas alitas y me mandaron antibióticos súper fuertes, pero nada hacía que se me quitara el dolor y la infección hasta que fui con un doctor nuevo y este doctor me dijo, no, tú no tienes infección en el estómago, lo que te enfermó no fueron las alitas, porque si no ya te hubieras curado con el antibiótico tan fuerte que estás tomando. Y él me dijo, lo que tú tienes es infección en el riñón. Cuando este señor me dijo esto, yo dije, este hombre está loco, ¿cómo puede saber que yo tengo infección en el riñón si lo que tengo es infección en el estómago porque me comí las alitas y me enfermé? La cuestión es que este día, después del doctor, pues yo dije, igual aunque esté mal, me voy a tomar el medicamento solo para demostrarle que está mal y que yo no tengo eso. Entonces, ese día yo llené una botella de agua de mi casa porque todavía estaba como que la ola de calor y yo tenía mucha sed todo el tiempo. Y cuando yo tomé a la botella, el agua sabía mal y olía muy mal. Entonces llegué a mi casa y yo pensé, tal vez no lavé mi botella o con el calor se puso mal. Entonces llegué a mi casa y puse agua en una jarra y ya sabes, en los vasos. Pero ya Zurit y yo nos habíamos terminado todo un garrafón del agua y el otro estaba casi por terminarse. Entonces, cuando empecé a vaciar el agua, me di cuenta que estaba mal el agua. Y cuando yo la eché en la jarra, el agua tenía como cosas blancas raras y olía muy mal. Y ahí me di cuenta y fui a oler el otro garrafón y el otro garrafón olía igual y se veía muy sucio.
No sé si vieron estas noticias, pero unos días después salieron noticias de que las purificadoras de agua estaban vendiendo agua sucia y pues me vendieron agua de la llave y me la cobraron como si fuera agua purificada. Y pues me enfermé, ¿no? Todos esos días lo que me estaba haciendo daño era el agua y claro, yo tenía infección en el riñón porque pues el agua me la tomaba y me afectó el estómago y el riñón y todo lo demás. Y algo curioso pasa, por eso cuando pienso en esta frase, pienso en esa historia, porque cuando el yugo desigual es muy parecido a esto. Muchas veces los especialistas o las personas con más experiencia que nosotras pueden decirnos, cuidado, lo que te está pasando es esto, y pueden hacernos un diagnóstico y nosotras decir, no, ¿tú cómo vas a saber si la que me conoce soy yo y la que ha estado involucrada en la relación soy yo, ¿no? Y algo curioso que me pasaba también justo en medio de todos estos casi 20, 30 días, es que cada vez que yo tomaba agua, mi estómago hacía un ruido raro y yo ya estaba como sospechando que era el agua, pero dije, claro que no, porque el agua cómo te va a enfermar si el agua es pura, es agua, ¿no? No te puede hacer daño. Y esto también pasa con el Espíritu Santo alertando a nuestra vida cuando estamos en medio de una relación peligrosa. El Espíritu nos da advertencias y nosotras decidimos no hacer caso porque pensamos que somos más listas, pensamos que somos, que nos conocemos, que podemos detener la situación. Así que quiero que vayamos a una escritura que está en 2 Corintios 6 del 14 al 17. Dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte en el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mira lo que dice al principio de la escritura. Habla del yugo desigual, y seguramente si vienes a la iglesia desde muy chiquita o desde hace muchos años, es un término que seguramente ya has escuchado. ¿Qué es el yugo? El yugo es un armazón firme que une dos animales de tiro por su cuello a fin de que puedan desarrollar tareas como equipo. El yugo es justamente esta parte que ustedes pueden ver en medio de de estos toros, y este yugo es lo que les permitía a los animales hacer un trabajo en conjunto para arar la tierra. ¿Qué pasaría si uniéramos un asno con un buey? Seguramente habría un desequilibrio porque uno es más grande que otro, uno pesa más con otro, y aun cuando el yugo estuviera hecho en las perfectas condiciones para que se cumpla su función, seguramente el arado no quedaría perfectamente como estaba destinado, o seguramente el tiempo de trabajo se duplicaría porque no está cumpliendo con la función que originalmente fue diseñada desde el principio. Por eso es que en esta escritura nos hace esta referencia con el yugo para poder identificar esta diferencia entre un creyente y alguien que no lo es. Ahora, al principio de la escritura, en el primer versículo dice, no se unan en yugo desigual. Cuando dice esta frase, no se unan en yugo desigual, nos está diciendo en imperativo. ¿Qué es el imperativo? El imperativo es una petición, es una instrucción, es una orden que no es negociable y tampoco hay una condición. La escritura no dice, no te unas en yugo desigual si estás mal, o no te unas en yugo desigual si no hay nadie en tu iglesia. No dice esto, es una orden, no es una instrucción. Algo muy interesante cuando Dios nos hace una instrucción en la Biblia es que no es un Dios autoritario que se complazca solamente con hacer su voluntad. A lo largo de la escritura, Dios explica por qué no te unas en yugo desigual. No solamente da la instrucción y dice varias cosas, ¿no? Dice, ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿O qué tienen en común Cristo con Belial, ¿no? ¿O qué hay en común entre un incrédulo con un creyente, entre la luz, la oscuridad? También dice, ¿puede haber armonía entre ustedes? Y lo más importante de todas estas razones que Dios da es que dice que tú eres el templo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo
y la persona que no es creyente no tiene el Espíritu Santo. Este es uno de los motivos más importantes. Tener el Espíritu Santo no es algo simple, ¿no? No es que te hayan hecho una transfusión de sangre de cualquier ser humano, no, tú tienes una porción de Dios adentro de ti y a veces no vemos la gravedad, ¿no? O lo que implica tener el Espíritu Santo. Probablemente en algún momento en tu vida hayas estado ya en una situación con alguien que no es de la iglesia o en este momento estés con alguien relacionándote o alguien esté cortejándote y quizá pienses, sí, yo tengo todo en común con él, tenemos la misma carrera, los mismos sueños, nos gustan las mismas cosas, tengo más en común con este hombre que con los de la iglesia, que ni me sacan en cita, que ni se aplican, que son bien inmaduros, tengo más armonía con la familia de ellos que me quieren porque soy un partidazo o hasta mi familia que es cristiana lo acepta porque pues es una buena persona, estoy más en armonía con él que cualquiera de los discípulos. Y esto solo es un engaño, ¿no? Quizá tienes muchas cosas en común, superficiales, que en determinado momento funcionan, pero lo más importante, que es el Espíritu Santo y tus principios bíblicos y el temor de Dios, no lo comparten. Y si no comparten esto, que es lo más importante, a futuro puede haber consecuencias muy graves. Miren, vamos a ver un ejemplo de una copia inesperada. Como toda nuestra serie se llama no, ahí como era, no es, bueno, habla de las copias, ¿no? Toda la serie. Vamos a ver un ejemplo de las copias. ¿Se acuerdan ustedes de quién fue Jacob y quién fue Rebeca? Jacob y Rebeca fueron, no, Jacob y Esaú fueron los hijos de Isaac y de Rebeca. Isaac y Rebeca fueron el hijo de Abraham. Pero todo esto es una historia muy interesante porque para que Isaac se casara con Rebeca, él tuvo que, el siervo tuvo que ir a buscar a Rebeca hasta un lugar muy lejano para que él no terminara siendo teniendo una relación de matrimonio con una mujer extranjera. Y por lo tanto Isaac fue instruido para que él siguiera los principios que Dios tenía preparado para él y el plan matrimonial de acuerdo a la Biblia. Pero con sus hijos no pasó lo mismo. Vamos a ver ahora la historia. Dice Génesis 26, del 34 al 35. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas, Judith, hija de Beri, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Esto es lo que estaba pasando ya después de muchos años con la vida de Esaú. Esaú, lo que se esperaba de él es que siguiera los pasos de su papá, que se casara en un matrimonio correcto, aprobado por Dios, en un matrimonio que fuera dirigido por Dios y por los principios que él creía, pero no, él se casó con una mujer extranjera, y no con una, con dos mujeres extranjeras. Dice que se casó con dos hititas y mira la consecuencia de casarse con una mujer que no era parte del pueblo de Dios. Dice que estas mujeres amargaron la vida de sus suegros, ¿no? Imagínate lo fuerte que es que no solamente te cambie a ti como persona, sino que todo tu núcleo sea transformado por no hacer lo correcto. Luego más adelante en Génesis 27:46 dice, luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy harta de estas mujeres hititas de aquí, preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Mira lo fuerte y el impacto tan duro que tiene una relación en yugo desigual para todo el núcleo familiar. La mamá de Esaú prefería morir que ver a su otro hijo hacer lo mismo que su hermano. El yugo desigual tiene consecuencias familiares muy fuertes, no solamente para ti. Cuando estamos atravesando en una relación en yugo desigual, pensamos que las consecuencias van a ser solo para nosotras, pero a veces no pensamos en qué es lo que pasa con nuestra familia, en cómo empiezan a haber discusiones familiares porque nuestros papás no lo aprueban o porque nuestros papás quieren protegernos o porque no han sido los principios que nos han enseñado. Más adelante vamos a ver otra historia. Esta historia no necesariamente es un yugo desigual, pero sí es una copia.
Mira, dice en Génesis 29, 16, 20, Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre, trabajaré para ti 7 años, si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó durante 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron pocos años, pocos días. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva Silpa para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho? Le dijo a Labán con furia. He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. Pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. Así que Jacob aceptó trabajar 7 años más, una semana después de casarse con Lea. Labán también le entregó a Raquel. Mira esta historia, ¿no? Todo el escenario parecía perfecto, él se había escapado de su hermano que lo quería matar, estaba haciendo lo que sus papás siempre habían querido para él, casarse con una mujer de su misma tribu para tener y conservar el linaje puro, pero cuando todo iba bien y él estaba trabajando, por ella, por la mujer que él amaba, de pronto viene la copia, ¿no? Y la copia llegó cuando menos se lo imaginaba. Quizá te sientas identificada con Jacob, ¿no? A lo mejor has estado en la iglesia por 1 año, por 5 años, por 7 años, has trabajado arduamente en ser una mujer espiritual, en ser una mujer que honra a Dios, en tu relación cercana con Dios. A lo mejor has traído un montón de mujeres a la iglesia, has estudiado con muchas chicas, has invitado a todas tus amigas y pareciera que a pesar de esos 7 años de duro trabajo, Dios no ha cumplido su promesa, ¿no? Que Dios, como pareciera como si a Dios no le importaran los 7 años de duro trabajo y de confiar en que va a llegar su promesa y que va a llegar el siervo a estar feliz contigo toda tu vida. Y justamente así le pasó a Jacob. Él trabajó y trabajó con un enfoque claro de tener a la mujer que él amaba. Mira lo importante que era para él casarse con la mujer que amaba, que él dijo, esos 7 años para mí fueron solo unos días. Y mira, justamente cuando había llegado ya el periodo de pacto, Labán lo engañó. Y así como a Jacob le pasó, a nosotras también nos puede pasar. Después de tantos años de luchar por la santidad, por la rectitud, por la integridad, justo cuando la bendición de Dios está por fin por llegar, puede venir Satanás y darte una copia. Eso es bien duro porque la copia siempre se parece mucho a la bendición de Dios y hay muchos engaños detrás de eso. Podemos pensar, sí, este es el amor de mi vida, nunca me he sentido tan enamorada como ahora y pareciera que Dios está respondiendo finalmente a la bendición, pero la realidad es que no es así. Mira, sigamos leyendo la historia. En Génesis 29, del 29 al 30, Labán le dio a Raquel una sierva, Bilha, para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea, y se quedó allí y trabajó para Labán los 7 años adicionales. Este versículo, aunque es chiquito, nos marca el contraste entre la copia y el original. Dice que cuando, en la escritura anterior, que cuando él se dio cuenta que era una copia, ¿qué provocó en él? Dice que se llenó de furia y le reclamó a Labán, pero seguramente también hubo decepción porque no cumplió con su parte del trato, seguramente se amargó porque pensó quizá que Raquel nunca iba a llegar con él, pero mira el contraste de cuando llega el original, ¿no? De cuando llega realmente la bendición de Dios. Dice que hubo amor y el original, la persona que Dios tiene para ti, eh, viene acompañado de amor y de amor con libertad.
Cuando hay una copia, generalmente aparece esta sensación de ansiedad por tener que estarlo ocultando, porque nadie se entere, ¿no? Por el miedo de estar en medio entre Dios y el mundo y será, no será, pero el amor verdadero no tiene por qué ser así. Dice aquí la Biblia que Jacob llegó a amar a Lea, a Raquel mucho más que a Lea. La amó con libertad y fue su decisión amarla. Y hasta abajo dice que después de de que llegó Raquel a su vida y que ya él estuvo feliz con ella, dice que él siguió trabajando 7 años adicionales. Probablemente muchas de ustedes todavía no están en una relación de noviazgo o algunas estén ya a punto de dar el siguiente paso o están en ese proceso, pero si ya encontraste a la persona con la que quieres compartir toda tu vida, no significa que tienes que dejar de trabajar. Aun cuando Jacob encontró a la mujer de su vida, dice que él siguió trabajando para Labán. Entonces, eso significa que necesitamos seguir trabajando y esperando en Dios y en sus promesas. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de aceptar la copia. Primero vemos el impacto emocional súper fuerte. Ya hablábamos anteriormente de qué fue lo que provocó en Jacob cuando se dio cuenta de que tenía una copia, ¿no? El impacto fue que él estaba lleno de furia, que estaba frustrado, que le reclamó, pero también hay un impacto físico. Aquí la escritura nos dice que se acostó con ella. Muchas veces pensamos que cuando estamos en una relación en yugo desigual no vamos a tener impureza, no vamos a ser inmorales, porque pensamos, sí, yo puedo ser lo suficientemente fuerte o él no quiere solamente eso de mí, él de verdad me quiere. La realidad es que no es así, ¿no? Es muy difícil mantener una relación pura cuando no tienes los principios bíblicos porque no hay respeto. A veces nos engañamos y romantizamos la sexualidad y podemos decir, no pasa nada, va a ser el único con el que voy a estar y de todas formas me voy a casar con él. Entonces no es un pecado porque va a ser el único. La realidad es que sigue siendo pecado, ¿no? Y que fuera de Dios es muy probable que estas cosas pasen porque no hay límites. Espiritualmente también hay consecuencias muy fuertes porque nos separamos de Dios, porque hay pecado, porque no podemos tener una relación cercana y abierta con Dios. Y algo también bien importante es la disfuncionalidad familiar. Ya veíamos anteriormente qué pasó con Isaac y con Rebeca. Veíamos en las escrituras pasadas cómo se sentían amargados. En muchos de los casos terminamos muy separadas de nuestros papás porque nuestros papás quieren lo mejor para nosotras y nosotras no podemos verlo, no alcanzamos a verlo, estamos tan enfocadas en que lo amamos, en que él nos ama, que no podemos ver la ayuda que nuestros papás quieren darnos. Quiero contarte una historia. Mira, cuando yo tenía, bueno, desde muy chiquita, tal vez como desde antes de los 10 años, mi mamá me contaba una historia de la manzana y seguramente muchas de ustedes ya la conocen porque ya la he compartido en otros momentos. Y bueno, mi mamá siempre me decía que mi corazón y mi cuerpo eran como una manzana roja, brillante, jugosa, y que yo tenía que cuidarla, porque cuando alguien la mordía, lo que pasa con una manzana cuando la muerdes y no te la comes es que se oxida, ¿no? Y se va poniendo fea. Entonces que yo tenía que cuidar mi corazón y mi cuerpo de que nadie tomara mordidas de esa manzana. Mi familia tiene un contexto muy cerrado, muy reservado. Mi mamá jamás habló conmigo libremente de intimidad o de sexualidad o de cómo iba a ser mi primera vez o cómo tenía que cuidarme yo cuando tuviera un novio. Entonces, ese fue el ejemplo que ella puso para mí, para que yo entendiera la importancia de cuidar mi cuerpo y de cuidar mi corazón. Y adicional a eso, nosotros íbamos a una iglesia cristiana, no era la nuestra, era otra iglesia, así que yo desde muy chica crecí entendiendo que era el yugo desigual, que era la inmoralidad, y para mí estos conceptos eran muy claros. Yo sabía que no tenía que tener un novio que no fuera de la iglesia. Y pues sumado, pues mi mamá me contaba la historia de la manzana. Y cuando tenía 15 años tuve un novio que no era cristiano y pues para mí era tormentoso tener un novio que no era cristiano. Y además, unos meses después tuve mi primera vez con este chico. Fue
muy raro, ¿no? No sé, a lo mejor ustedes no han escuchado esta película, pero tal vez las que son más de mi edad la escucharon. Esta película era muy famosa en mi generación, era la de 3 metros sobre el cielo, ¿no? Donde está el chico malo y la niña buena. Yo me sentía así, ¿no? Yo decía, con este hombre yo soy la Babi de la relación y yo lo voy a convertir en bueno y terminamos teniendo relaciones sexuales y todo mal, ¿no? La relación se acabó en unos meses porque no era la típica historia de 3 metros sobre el cielo. Obvio, él no iba a cambiar y obvio yo iba a terminar herida, como mi mamá me había dicho. Así que terminamos y todo ese tiempo yo cargué con la sensación de tener mi corazón mordido, ¿no? Yo sentía, ¿quién va a querer estar con alguien con la manzana mordida como yo? Bueno, unos años después conocí a otro chico y empecé una relación también muy tóxica con él. Había mucha manipulación, había mucho control, codependencia, y yo seguía romantizando la relación. Yo decía, él y yo nos amamos tanto que por eso nos necesitamos y por eso tenemos que estar tan cerca uno del otro. La cuestión es que con esta situación de la manzana mordida yo ya había perdido completamente mi dignidad y mi valor y yo creía nadie me va a amar, así que otra vez volví a tener relaciones sexuales con este chico, porque yo sentía así, ni siquiera Dios quiere tener a alguien con la manzana tan mordida como la mía, así que cualquiera que quiera estar conmigo está bien, ¿no? Eso me merezco porque ya estoy incompleta. Y pues bueno, terminé la relación con él y unos meses después me invitaron a estudiar la Biblia y justamente el día que yo me iba a bautizar, él me llamó y él me dijo que volviéramos, que ya iba a cambiar todo, que él no me iba a engañar más, que íbamos a ser felices por siempre. Yo me acuerdo que ese día yo le dije a él, yo no sé si lo que te voy a decir es la mejor decisión que he tomado y seguramente el resto de mi vida me voy a arrepentir porque tú eres el amor de mi vida. Y yo estaba segura que él era el amor de mi vida. Y me acuerdo que yo le dije, yo te voy a colgar la llamada y voy a llorar por siempre porque seguramente dejé ir al amor de mi vida, pero quiero amar a Dios. Y le colgué la llamada y fui y me bauticé y sí, lloré por 3, 4 meses porque yo creía que había dejado ir al amor de mi vida. Y conocí a Surit 15 días después de mi bautizo y Surit siempre me escribió, me agregó por el Facebook, pero yo no lo vi, yo no pude ver a Surit hasta muchos meses después, porque yo pensaba que mi copia era el amor de mi vida, ¿no? Y cada día, de verdad, les prometo, durante los primeros 3 meses de mi vida cristiana, oré para que este chico se bautizara como yo y fuéramos felices y volviéramos a empezar y tuviéramos hijos y a lo mejor todo iba a ser diferente. Y yo oraba intensamente a Dios para que él se bautizara y él nunca se bautizó. Después, cuando yo solté esta relación y me rendí a Dios, fue que yo abrí los ojos y me di cuenta que Surit siempre estuvo ahí. Y es muy curioso, ¿no? Porque pareciera que todo iba bien hasta ahí, porque yo había encontrado a mi original y al que Dios había enviado para mí. Pero unos años después, cuando Surit y yo llevábamos ya 3 años de relación, yo ya llevaba tiempo sintiendo que tenía algunos síntomas raros en mi cuerpo y fui a que me hicieran unos análisis. Y en los análisis resultó que yo tenía una infección de transmisión sexual. Fue súper duro, ¿no? Porque yo pensé, ¿cuántos años mi mamá me estuvo tratando de decir que estaba mal, ¿no? Que tener una relación con alguien que no era cristiano tenía riesgos, que había consecuencias. Fue súper vergonzoso porque pues yo en ese momento tuve que tomar decisiones, ¿no? Yo no sabía si la relación iba a seguir porque mi salud era importante y yo tenía que, no era una decisión mía solamente, ¿no? Yo no podía exponer a Zurita a esto porque no sabía si yo me iba a curar o no me iba a curar. Fue duro, ¿no? Fue muy duro. Pero hay muchas consecuencias y aun cuando Dios reivindicara mi camino, a veces las consecuencias del yugo desigual nos persiguen, ¿no? Y siempre hubo advertencias, ¿no? Siempre Dios me dijo qué era lo que yo debía hacer y yo fui necia. Yo decidí cerrar los ojos, taparme los oídos, hacer lo que yo quería y cuando haces las cosas a tu manera,
algo siempre sale mal. Y no solamente sufres tú, seguramente la persona que Dios está preparando para ti podría sufrir las consecuencias. Yo vi cómo Suri tuvo que hacerse cargo de mis consecuencias y yo agradezco mucho tener a una persona que decidió tomar las consecuencias junto conmigo y amarme, porque eso hace el amor verdadero, ¿no? El amor verdadero permanece para ti y confía en el plan de Dios. Y mira, vamos a seguir leyendo la Biblia para entender qué es lo que debemos hacer. Dios ya ha sido muy claro con nosotras, pero vamos a seguir leyendo a nuestra escritura inicial que está en 2 Corintios 6:17. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios nos dice qué es lo que, no solamente nos dice no lo hagas, ¿no? Y nos explica luego por qué, sino también nos dice te voy a decir cómo lo hagas, ¿no? Lo primero que él nos dice es sal, ¿no? Sal de esa relación, pero no nos dice solamente termina, sino apártate. A veces decimos, puedo terminar, pero seguir siendo su amiga. No es real, ¿no? La verdad es que no puedes salir de la relación y mantener una amistad porque siempre está la tentación de querer volver, de qué pasaría si lo volvemos a intentar, o a veces hasta pensamos, yo voy a ser el medio para que él llegue. Si él no quiere amar a Dios, es difícil que ame a Dios solo por ti, ¿no? Porque su motivación es incorrecta. Y luego la escritura dice, y no toques lo inmundo, ¿no? No te relaciones con lo inmundo. Pero no solamente nos da instrucciones, sino que además nos da consuelo en medio de la tempestad. No sé si estás en una relación en yugo desigual o estás por pasar por eso o en algún momento en tu vida lo vas a atravesar, pero la buena noticia de esto dice que Dios nos va a recibir. Puedes sentirte la más corrupta, la más horrible del mundo por lo que acabas de hacer, te puedes sentir traidora con Dios, puedes sentirte de muchas maneras, pero Dios dice, yo te voy a recibir. Así que no importa qué es lo que haya pasado, de todas formas Dios te va a recibir porque Él es fiel a sus promesas y Él no falla a sus promesas, a su carácter. Así que tómate fuerte de esto, Él va a recibirte. Va a ser fácil salir de la relación, apartarte, no tocar lo inmundo, no va a ser fácil. La realidad es que es muy difícil salir de esas relaciones, pero en medio de todo esto, Dios sigue haciéndonos promesas. 2 Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No solamente Dios dice, yo te voy a recibir, sino que además te voy a recibir como un padre y en tu regreso a casa, yo voy a estar contigo como un padre que acompaña, que guía, que protege, y dice, tú vas a ser mi hijo. Y Dios no va a fallar, ¿no? Dios no va a dejar de ser un padre contigo a pesar de las consecuencias tan duras y de que a veces regresemos con el corazón roto, con muchas situaciones. Él va a seguir siendo un padre para nosotras. Y quiero terminar con esta escritura que está en 2 Corintios 12:9. Esta escritura es conocida como la espina en la carne o el aguijón en la carne. Y antes de este versículo, Pablo está diciendo, 3 veces le rogué al Señor que me quitara el aguijón en la carne. Y la respuesta que tuvo Pablo a esas 3 oraciones fue, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Nada puede hacer que el amor de Dios por nosotras cambie. El amor que Dios siente por nosotras es suficiente y el amor que Dios quiere darnos es lo que necesitamos y es aún mucho más grande que el de cualquier copia y el de cualquier original. El amor de Dios es suficiente. Y si has orado 3 veces, 5 veces que Dios lo aparte de ti, que no te conviene, que no te sientes tan fuerte, cada vez que tú has hecho esa oración, así como Dios escuchó la oración de Pablo, estoy completamente segura que Dios ha escuchado tu oración y la respuesta que Dios tiene a tu oración es, mi amor es todo lo que necesitas. Así que confiemos en su amor y esperemos confiadas en su amor. Gracias, chicas.